Claro, la clase de hoy, de hecho, vamos a hacer un ejercicio, ustedes van a hacer ejercicio de Gauss, para ahora ya teniendo claro más o menos cómo se hace con el ejercicio anterior, ¿sí? Pero vamos a aprovechar de avanzar un poco más antes de hacer ese ejercicio que es re importante que le pongan alto empeño para que, especialmente para que identifique si tienen alguna duda conceptual, para que la discutamos. Pero lo que vamos a hacer hoy día es empezar a adentrarnos un poco en los diferentes tipos de materiales que existen, ¿sí? Hablamos siempre de que el cuerpo se cargaba. Cuando partió el curso, en tratar de entender cómo se cargan los objetos, pero nunca hicimos una diferencia, o sea, dijimos que eran de goma, no sé, de PVC, de aluminio y otras materias orgánicas, pero nunca hablamos de diferencias como más concisas entre cómo se comportan los materiales dependiendo de su naturaleza eléctrica. Entonces, en este caso, vamos a partir hablando de eh, materiales que son ultra usados para aplicaciones de electrónica, eléctrica, que son los conductores, ¿sí? Esta es una definición muy general. Cuando hablamos de conductores, estamos hablando de física del estado sólido, que son cursos que a ustedes les va a tocar más adelante, que creo que todavía son obligatorios para todo el mundo, deberían serlo. Van a entender el concepto de materiales que son buenos conductores o no son buenos conductores, que van a ser como aislantes, con modelos más específicos, ¿sí? Pero esta aproximación que vamos a tener ahora es más general, es entender el comportamiento macroscópico de los conductores, qué cosas se dan o no se dan en conductores. Pero ya a nivel microscópico, reglas específicas y qué sucede con los electrones y cómo interactúan y cuando los materiales conducen y todas esas cosas lo vamos a ver, o sea, lo van a ver ustedes más adelante. Pero con conductores, bueno, no siempre habla de conductores porque son buenos conductores que conducen, ¿cierto? Corriente eléctrica. Pero lo que hace que sean capaces de ser buenos conductores es justamente que los electrones y los átomos que componen ese material están muy poco ligados al núcleo, son casi libres, ¿sí? Cualquier perturbación pequeña de energía puede moverse libremente por el material. Entonces, eso son electrones libres, de hecho, se habla. Entonces, eso hace que sea un material conductor, ¿sí? Que requiera, ahora, obviamente que esa barrera de energía que necesitan para empezar a moverse o no, puede que va a generar un espectro amplio de materiales que son muy buenos conductores, otros que son malos conductores. Está como no muy bien definido cuál es el límite entre un aislante y un conductor, ¿sí? Porque podría ser un mal conductor y entonces sería un material aislante, pero bueno, ¿cuál es el límite? No sé. Eso es un tema de lenguaje, pero al final lo importante es que un conductor, entonces, los electrones son libres de moverse. Pero aún así, cuando un conductor, a pesar de que tiene estos electrones que son libres de moverse, cuando no tiene movimiento de carga, cuando los electrones no se están moviendo, entonces hablamos de que un conductor está en equilibrio electrostático. Y como yo les dije, este curso parte con electrostática. Entonces, todo lo que vemos ahora es cuando las cargas están detenidas. Así que lo que les voy a hablar ahora es de conductores en este equilibrio electrostático, ¿sí? No con cargas moviéndose, sino que cargas todas detenidas. Y en ese caso, cuando tengo cargas detenidas, no hay movimiento, está todo tranquilo en ese material conductor, cuando eso sucede, entonces el campo eléctrico dentro del conductor es cero, por definición, porque si tenemos movimiento de cargas, si tenemos cargas, si tenemos cargas que estén moviéndose dentro del material, por lo tanto tenemos interacciones, tenemos fuerzas, por ejemplo, porque recuerden que campo y fuerza está conectado, ¿no? Entonces tenemos fuerzas entre las cargas, eso permite que las cargas se muevan. Y si las cargas se mueven, entonces no estamos en equilibrio electrostático. Entonces, esta es la premisa. Todo lo que les estoy diciendo ahora es partiendo de la base de que está en equilibrio electrostático. Y cuando decimos que el campo es cero, es porque estamos considerando que ese conductor está en equilibrio electrostático y por definición, ojo con esto, porque esa es la palabra que ustedes van a usar de ahora en adelante, por definición en un conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico a su interior es cero. ¿Ok?
No por otras razones, no porque hay carga o no hay carga, bla, bla, todas esas cosas salen a partir de esto, que es la definición de que el cuerpo está, este cuerpo conductor está en equilibrio electrostático. ¿Ya? Eso es súper importante, esto se les queda grabado. Entonces, el campo dentro de un conductor en equilibrio electrostático es cero. Y entonces, ¿dónde está la carga? Porque si estamos en equilibrio electrostático y si las fuerzas no están aplicándose entre las cargas porque no se está moviendo la carga dentro, entonces ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué lugar están que no se mueven? Bueno, en el conductor en equilibrio electrostático las cargas están en la superficie. Y de hecho, a mí me gusta dibujarlas, a eso gusto personal, ¿eh? Pero en realidad las cargas están justo por sobre la superficie del material. ¿Sí? Ahí en el límite están como justo lo más lejos que pueden, un poquito saliendo hacia afuera. Obviamente que esas distancias son nada, son atómicas, estamos hablando. Pero aún así no están por debajo, ¿ok? No están dentro del material, sino que están justo por afuera. Entonces, cuando tenemos eso, cuando tenemos este equilibrio electrostático donde todas las cargas están fuera y por definición el campo es cero, entonces cuando aplicamos ley de Gauss, que nos dice que la integral del campo por el de A es igual a la carga encerrada, si yo tengo que la integral es E por dA y donde mi campo eléctrico al interior del conductor es cero, entonces el flujo es cero. Y si el flujo es cero, entonces la carga encerrada como consecuencia es cero. ¿Ok? Repito la idea. Equilibrio electrostático, campo por definición al interior es cero en el conductor. Y como consecuencia de eso, la carga encerrada en un conductor al interior es cero. ¿Ok? Ese es el orden lógico, por si acaso. No lo vean, no lo sientan que es al revés, sino, no, el campo es cero por definición. Y como consecuencia la carga encerrada es cero. Entonces, esa es otra cosa de conductores en equilibrio. Otra cosa importante con respecto a conductores en equilibrio es que el campo siempre es perpendicular a la superficie. Aquí esta superficie es esférica, así que bueno, es fácil dibujar el vector. Pero este es como el principio del cabo raso. Piensen ustedes que le cortan el pelo así, casi a ras, ¿sí? En la cabeza. Entonces los pelos empiezan a salir. Bueno, esa idea de como la cabeza así como rapada y que tienen los pelos recién saliendo es un poco la idea del campo eléctrico. El campo eléctrico sale con dirección perpendicular a la superficie. Entonces en este caso, bueno, aquí es normal, pues es como la dirección radial casi, porque es una circunferencia, pero podría ser otro tipo de superficie y siempre tendrían que estar dibujándolo perpendicular a la superficie del campo. ¿Por qué no puede tener otras componentes? Porque si está inclinado, si estuviese inclinado este vector campo eléctrico, por ejemplo, un poquito hacia el lado, entonces tendría componentes a lo largo de la superficie. Y eso haría entonces que hubiese fuerza. Si hay campo en esa dirección, si hay campo eléctrico, hay fuerza en esa dirección. Y eso significa entonces que las cargas a lo largo de, por ejemplo, del borde de la esfera empezarían a moverse. Por eso es que si el campo está hacia afuera, entonces las componentes de la fuerza están hacia afuera, ¿sí? Entonces no tenemos componentes en las direcciones en que podría moverse al interior del conductor las cargas. Así que acá tenemos, recuerden, campo entonces perpendicular a la superficie. Otra cosa que sucede es que si tiene forma irregular, la carga tiende a acumularse en los puntos afilados. ¿Sí? Acá a la derecha hay más carga que cuando está menos curvo. Y eso tiene que ver con, déjenme hacer un pequeño dibujo acá, que si yo tengo, por ejemplo, claro, esto, imaginaos que aquí es menos curvo, ¿sí? Una cosa así. Entonces tengo dos cargas, una aquí y otra por acá. Y entonces esas cargas que están una al lado de la otra, ya, digamos que son la misma carga, entonces se repelen. Pero se repelen a lo largo de la línea de acción, ¿cierto? Ahí está la línea de acción, voy a colocar otro color para la fuerza. Entonces la fuerza, es el mismo color de la superficie. La fuerza va hacia allá y esta fuerza va hacia allá, ¿cierto? Entonces las componentes, la proyección de esa componente en la superficie del material es más o menos como por ahí, así. Si uno hace como, la componente es como por ahí. Eso queda a lo largo de la superficie, no sé si lo ven, ¿sí? A lo largo de esta dirección, que es la dirección de la superficie. Entonces, a lo largo de esa superficie va a tener una componente grande.
Eso hace que se vayan repeliendo más, que tengan como más aceleración o lo que se pudiesen mover más antes de que quede ese equilibrio electrostático, porque después ya no se mueven. Pero se reorganizan porque ahí se repelen más. Pero si la superficie es más eh, irregular con estos puntos afilados, por ejemplo, algo así, entonces yo tengo las dos cargas, aquí y acá, y a lo largo de la línea de acción, entonces tengo los campos, voy a ponerlos ahora así en verde, ahí esa se repele con esta de acá, y efectivamente entonces tengo, fíjense, la proyección en la dirección de la superficie es menor, es más chiquita que si estuvieran así. Entonces estas de acá no se van a repeler tanto a lo largo de la superficie, entonces van a poder acumularse más cargas en estos puntos, porque estas componentes de la fuerza son menores que si estuviesen en un lugar más plano, donde se empiezan a repeler más. Por eso es que al final en esta configuración grande tengo más cargas acá de las que tengo acá, porque bueno, ya les expliqué, pues, la proyección en la superficie es mayor en el caso acá, que es más abierta la curvatura. Si es simétrico como en el de la izquierda, entonces, bueno, son todas iguales. ¿Se fijan? No hay una acumulación de carga en algún punto específico. Y esto es re importante. Entonces, este dibujo es de libro, ¿eh? Pero es una superficie, ¿sí? Es una superficie conductora. Recuerden que ya dijimos que en una superficie conductora no hay carga dentro porque el campo es cero dentro. O sea, el campo es cero por definición, y eso produce que la carga encerrada al interior sea cero. Pero dijimos que la carga está en la superficie. Entonces, ¿cuál es ese campo eléctrico que se genera producto de esta carga que se acumula en la superficie? Y este dibujo que está acá es una especie de cuerpo cargado que es como una globo así, ¿sí? Entonces lo que uno hace es dibujar una superficie gaussiana, pero la superficie gaussiana no atraviesa completo, ¿sí? Esto no es que, esto es como una cosa así grande, voy a tratar de dibujar como si estuviera viéndolo de perfil, y uno dibuja una superficie gaussiana en un punto acá, encierra un pedazo de superficie, pero en realidad el cuerpo sigue hacia abajo, y la carga está ahí en la superficie, ¿sí? De todo el cuerpo. Pero lo que yo hago es dibujar una superficie gaussiana que solamente tome una parte de la superficie, pero no lo atraviese, o sea, no tengo una cosa como esta que llega al otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? Sino solamente acá. Y en ese caso, lo que yo estoy encerrando de carga es lo que está aquí, justo lo que está ahí. En este cilindro es este pedazo de carga que está ahí. Entonces, bueno, si es una distribución superficial de carga, como es en este caso, porque es un conductor, porque no hay carga dentro, o sea, no tengo carga en el volumen, eso es importante entenderlo. O sea, todo esto que estamos analizando al final nos dice que solamente hay distribución superficial de carga en un conductor. Entonces, lo que tengo yo ahí encerrado, si solamente tengo carga en superficie, la carga total sería sigma por la superficie. Pero como estoy, la superficie total, ¿cierto? Esa sería como la carga total. Pero como estoy encerrando solamente un pedacito, entonces es solamente el sigma por el área que estoy considerando. ¿Qué es esa área que está ahí es otro color? Esta área que está aquí, que es la misma de las tapas, la que está arriba y la tapa de abajo, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo calculo el campo eléctrico? Por ley de Gauss, ¿sí? La ley de Gauss es la que me permite calcularlo, y eso es como usando, aquí está el resultado final, pero es la integral del E por el de A, es igual a la carga encerrada partido por epsilon 0, ¿cierto? Y esto es la integral de superficie cerrada. Entonces, en este caso, yo estoy tomando una superficie gaussiana para que el producto punto se vaya, para que el campo sea constante en la superficie, bla, 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 bla. Entonces, al final lo que tengo es el E por A. Entonces, tengo E, la magnitud del campo eléctrico es igual a la carga encerrada partido por área por epsilon 0. Y la carga encerrada es sigma por A, porque eso es lo que está encerrando esta superficie. Entonces arriba tengo sigma por A y abajo tengo A por epsilon 0. Y es por eso que entonces llego que esta es la expresión de la magnitud del campo eléctrico cuando tengo un conductor cargado, ¿sí?
insisto, este es un conductor que es un conductor grande y estoy solamente considerando la carga ahí como en una parte de esta burbuja, de este globo cargado. ¿Ya? Entonces recuerden, esa es la carga en el campo eléctrico, digo, en un conductor. Y nuevamente la idea, en equilibrio electrostático. Todo esto es válido para equilibrio electrostático. Entonces, en resumen, tenemos todos estos principios que son algunos cualitativos, otros, bueno, el último es cuantitativo, les permite calcular la magnitud del campo, pero lo más importante es que por definición, cuando estamos en equilibrio electrostático, el campo es cero al interior del conductor. Como consecuencia de eso, la carga está en la superficie, ¿sí? Ahí afuera está la carga, el campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie, el principio de la cabeza rapada, se acumula más o menos carga dependiendo si es más o menos lisa la superficie, si tiene más curvatura se acumula más carga, y finalmente puedo calcular entonces la magnitud del campo eléctrico en la superficie de ese conductor, este conductor grande, con volumen, que tiene un espacio adentro donde no hay carga y qué sé yo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes, y vamos a hacer actividad grupal. Yay, Profe, actividad grupal. Sí, tengo una duda. dígame. Eh, es que usted dice que el campo eléctrico en una superficie de un conductor en equilibrio es cero, pero delante nos dijo que es sigma partido epsilon cero. O No, sea que... al interior de dentro. Al interior del campo Cierto, del cierto. conductor es cero. Sí, al Sí, interior sí. del conductor es cero. Claro, claro, claro. Sí, pero cuando está cargado, porque pues, si el conductor no está cargado, no hay carga, no hay nada. Pues, sí, evidentemente que no pasa nada. Pero si el conductor está cargado y está en equilibrio electrostático, entonces el campo al interior es cero, pero el campo en la superficie, porque la carga se va justo por arribita de la superficie. Esa carga sí produce un campo, afuera del cuerpo cargado, no dentro, afuera. Y ese campo es sigma partido por epsilon cero. Es constante. No sé si lo notaron. Esa es una magnitud, ¿eh? Ojo que no tiene dirección ahí. Es la magnitud, pero es constante. Depende solamente del sigma. ¿Se fijan? Es loco, ¿no? Es muy loco. ¿No les parece? A mí me parece muy loco. ¿Qué les llama la atención de eso que sea? Sí, pues. Es como muy loco. ¿Por qué les digo que, ¿por qué les digo que es loco? Porque así, si sigma es constante, el campo no depende de la distancia. El campo eléctrico no va a depender de la distancia. Ustedes están cerca, están lejos, no depende, no cambia nada. ¿Me parece muy loco? Bueno, vamos a hacer ejercicio y vamos a entender a ver por qué esto puede tomar o no sentido. Pero los sigma pueden ir cambiando también, pero en general ese es el campo de una superficie, o sea, el campo generado por la superficie, una superficie de un conductor cargado. Tiene que estar en equilibrio electrostático. Normalmente cuando hacemos ejercicio, sí, hay que ser honestos, no decimos que está en equilibrio electrostático, solamente hablamos de un conductor cargado. Pero como estamos en una unidad del curso de Física 120, donde estamos hablando solo de electrostática, ustedes entiendan, por favor, por defecto, que estamos hablando de un conductor en equilibrio electrostático, ¿ya? Para que no tengamos confusión con respecto a eso. Entonces, bueno, este es el ejercicio que ustedes van a hacer ahora trabajando en grupo. Entonces, es un problema de una esfera hueca. ¿Se acuerdan que nos hicimos uno para la clase anterior, pero era dieléctrico, porque estaba distribuida la carga en todo el volumen? Bueno, en este caso es una esfera conductora, que está cargada, pero es conductora. Entonces vamos a tener, el procedimiento va a ser la misma idea que la clase anterior. Tenemos tres zonas. Dentro del cascarón, adentro solamente hay una carga puntual al centro, después estamos dentro del conductor y después estamos fuera del conductor, de la distribución, en la zona 3. Entonces, saquen una captura de pantalla. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es, lo primero es hacer una predicción de cómo se va a distribuir la carga en el conductor, debido a que hay una carga al centro, esa carga Q. ¿Qué podría estar pasando con el conductor? ¿Sí? Esto es parecido, piénsenlo como si estuviéramos viendo, ¿se acuerdan esa actividad que hicimos al inicio, que había una barra de PVC y una lata de aluminio? Y la acercábamos y la lata se movía. Bueno, aquí
esto está quieto, no se va a mover nada, pero aún así algo podría estar pasando en el conductor producto de que tengo esa carga en el centro del hueco que tiene este conductor. Entonces, primero es hacer esa predicción, después el campo eléctrico en las tres zonas, que eso es Gauss, así de una, Gauss, y después agregamos algo adicional a lo que hicimos con dieléctrico, que es obtener las distribuciones de carga superficial en el radio A y en el radio B, porque es un conductor. Entonces, vamos a trabajar en grupos. ¿Sacaron ya entonces la captura? Vamos a las sesiones de grupos. Y si alguien quedó solito, ahí los voy a ir reacomodando ya, pero vamos primero con la organización original. Entonces, Joaquín, vas al 1, Sofía también al 1 y Sebastián al 4. Ahí está. Vayan entonces ingresando. Yo estoy mirando acá mientras todos ingresan. Voy a ingresar ya. Primero voy a entrar para habilitar. Entonces, veamos si les habilito compartir. Ahí está. Les habilité compartir pantalla. Vale, profe. Vean si les resulta. Ya, perfecto. Voy a otro grupo a ver si pueden también. Ahí, a ver. Ya, revisen si pueden. Ah, genial. Súper. ¿Se entiende la idea cómo tienen que proceder o no? ¿Qué es lo que podría estar pasando? ¿Cómo? Pucha, uno nunca sabe. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, piensen cómo se podrían distribuir las cargas en el conductor producto de esta carga en el centro, esta carga puntual Q. Solamente signos, nada más, no calcular nada, sino que solamente con signos. Ok, eso tranquiliza un poco. Sí, no, después vamos a calcular, pero al principio no. Ya, voy a ver cómo les va en otro grupo. Tiene que ser la Profe. superficie, entonces, porque es conductora, se supone. Ujú. ¿Cómo Sí. es? Pero Es ahí una esa superficie conductora que sería. está cargada. ¿No adentro se consideraría superficie? Ah, igual interesante. Sí, po. Es un huevo cocido que se le sacó la yema. Entonces tiene una superficie por dentro y una superficie por fuera. Ah, vale. Mm. O sea, pero sería Q en los dos lados. ¿O sería Q Ajá. medio? Sí. O sea, ¡Qué habría una buena proporción. pregunta! ¡Qué buena pregunta! Pero no es necesaria. Supongo que Para la se- primera pregunta no es necesario saber eso. Lo único que se se repartirá homogéneamente. Lo único que se quiere saber ahí es cómo se distribuye, o sea, cómo quedan las cargas en signos Mm. en la superficie del conductor. Así como lo que decíamos de que la carga se acumula en puntos más afilados, en ese sentido. Sí, de este En suavecito. el sentido de que tienes un material que, como ustedes dijeron, tiene dos superficies, un interior y un exterior. Ujú. Ujú. Y adentro tienen una carga que es positiva. Entonces, ¿qué va a pasar con esa superficie? Piensen en el caso del PVC que se acercaba a la lata. ¿Qué sucede cuando yo acerco una carga a un metal? Um, ¿El metal se carga? ¿Como es No, conductor? no, No, en no No, era. contacto, con contacto se lograría. Ah, Pero se ve afectado por el campo al menos, ¿o no? ¿Se ha afectado No, de piensen alguna en la manera? primera clase, del curso. ¿Qué pasaba cuando yo acercaba un objeto cargado a un conductor, como la lata de aluminio? Que se polarizan. No sé si es No, la palabra. polarizar era para dieléctricos, para aislantes. Había otra palabra que era Ah, para pero ese tema, por ejemplo, conductores. el globo con el pelo y todo eso se acercaban, ¿no? No sé. Sí, pero ¿qué Como le que se pasa al traían. conductor? no, pero esa carga. Ah, Polarizar es lo que le pasa a los Especi- dieléctricos. ya, Pero a un metal ¿Y le cuál es la pasa otra diferencia en cosa. este caso? Este es un Sí, conductor, también. no es un dieléctrico. Entonces, ¿qué le pasa a un conductor? Cuando se pone frente a una carga, a un tubo de PVC que ustedes se frotaron y quedó cargado. ¿Qué pasa cuando yo lo acerco? A esa lata de aluminio o de lo que sea. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo de eso. ¿No se acuerdan? Se induce carga. Ya.
Pero eso, o sea, como visto de alguna manera, las cargas dentro del metal como que se distribuyen de distinta manera. ¿A eso se refiere? Se redistribuyen, claro, eso es inducir, que hay una redistribución. Ya, vale, ¿Ya? vale. Entonces ahí ven ustedes si está la positiva está al centro, entonces la primera superficie que está frente a ella, ¿cómo va a quedar cargada? ¿Con qué signo? Negativa. Bueno, es que eso es justamente lo que tienen que dibujar. Ah, Esa es vale, la vale. parte 1. Ya, entonces Vale. vayan ahí con eso. Voy a otro grupo, nos vemos. Vale, chao, profe. Vale, gracias. Viaje por historia, inglés y todo eso. Y habían unos posts que me pusieron como colores raros. Hola, hola, profe. Hola, Hola. profe. Hola, volví. Ya, ya, están dibujando. Ok, perfecto. Están dibujando ahí Claro. cargas inducidas, ¿no? Profe, Sí, ¿de qué color los positivos y los negativos? no te preocupes. Ahí No, pero estábamos, como su estábamos percepción. teniendo la discusión. Bueno, positiva la roja, está bien. No. Sí. Así. Bueno, entonces parece que yo soy la rara. Profe, Pero da lo mismo, soy única y especial en ese Ya, caso. sí, es cierto. profe, antes estábamos discutiendo de que si la carga Q mayúscula no sale si es positiva o negativa, podríamos asumir que es positiva, como no sale menos Q. Sí, se puede asumir que es positiva. Ok. Perfectamente, sí. Pero esta primera pregunta es eso, más que nada lo que ustedes están haciendo, es solamente colocar los signos, cómo queda el signo de la superficie afuera y el signo de la superficie interior. Nada más. Así que ya con ese dibujo que ustedes tienen está perfecto y pueden seguir, si están conformes con el dibujo, digamos, pueden pasar a la B, que sería calcular el campo. ¿Deberíamos estar conformes con el dibujo? No, porque tiene los colores mal. Nah, no por los colores. No. Ya, entonces, si están listos con la distribución que ustedes colocaron, entonces pasen a la B, calcular el campo, ¿ya? Ok. Ok. Entonces, Ujú. acá. Bueno, eso. ¿Dónde está oscuro? Acá en el surcito. Ay, a mí que me encantan los días nublados. Ya, entonces, colocaron una distribución de carga, ¿cierto? Veo que dijeron que era negativa la superficie interior y positiva la exterior, ¿no? Sí. Ya. ¿Y cómo está distribuida esa en la superficie? Que veo que son como distintas. No sé por qué pusieron 4 y después una. ¿Eso obedece a algo especial o no? ¿O es No, como... es que no quería seguir No, dibujeando. Ya. Ok. pero es Sí. uniforme. Sí, hay que dejar que la imaginación fluya y que sea uniforme. Claro, po, es uniforme, ¿cierto? Ya, entonces ahora que ya más o menos tienen una idea de cómo querían los signos, tienen que seguir con el cálculo del campo eléctrico, que es la parte, digamos, donde aplicamos Gauss, que es lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, ¿cómo comenzamos a calcular campo eléctrico? Usando Gauss. Primero saber qué superficie gaussiana es. Sí. Exactamente. ¿Y qué simetría tenemos acá? Una simetría radial. ¿Cierto? No, las simetrías son plana, cilíndrica o esférica. Esférica. Ah, esférica. Esférica, ¿cierto? Estamos. Ujú. Ya, entonces, si es una simetría esférica, ¿cuál es la superficie gaussiana? Una pelota de play. Una esfera. Una ¿Cierto? esfera. Exacto. ¿Ya? Entonces ahí tienen la superficie gaussiana y con eso pueden empezar claro, exacto, a desarmar la expresión. Ya saben que es una esfera, no tienen que ni siquiera pensar en la zona 1, 2 y 3 todavía, sino en un caso general, Ujú. sabiendo que es una superficie esférica. Y de ahí empiezan con la 1 y 2 y 3. ¿Ok? Sí. Ya. Sigan, me avisan cualquier duda. Gracias, profe. Ya. Ya. Pi, pu, 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 Ya. pu. Ok. Lo que sí esta vez, el campo eléctrico en la zona 2 sería nulo, ¿no? Yo diría que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es lo que habíamos dicho en clase, que o sea, en el centro es que bueno, estábamos viendo una esfera, ahora que lo ves, y no lo estamos viendo en el centro, no en... Cuando uno habla dentro del conductor, es dentro del conductor, ¿sí? Eso Ah, significa no, que está en dentro general. claro, no a ver, que se entienda claro, estoy dentro del material conductor.
sea, estoy como metida dentro de, si es un metal, estoy metida ahí dentro del metal. O sea que es contando el material independiente de superficie. Es... sí, Independiente de porque su forma. si tiene una burbuja, esa burbuja que está adentro, que puede ser de aire o de un material dieléctrico, podría ser cualquier otra cosa, ya no es conductor. Dentro del conductor se considera cuando tú efectivamente estás metido en ese espacio donde está el conductor, dentro del metal mismo, así. No sé si queda claro. En este caso, ¿dónde empieza y dónde termina el conductor? Empezaría en A y terminaría en B, ¿no? Claro. Todo lo que no está en ese rango que tocas de decir no es dentro del conductor. Está fuera del conductor. Vale. ¿Sí? Ya, entonces, dibujar la predicción de las cargas, perfecto, muy bien. ¿Hay diferencias entre la cantidad de carga que hay en A con la cantidad de carga que hay en la superficie B? ¿Ustedes creen que podría haber alguna? Uy, ahí me pilló. Nosotros simplemente lo hicimos de representativo, pero no han calculando que si hay más cantidad afuera que adentro. Ya, no, está bien. Sí, es una pregunta que al final se van a dar cuenta cuál es la respuesta, cuando lo calculen. Pero yo pensé que a lo mejor habían puesto más signos más o menos signos menos por alguna razón. O era solo por el dibujo nomás, para que... No, era más representativo que otra cosa, pero claro, ya. cuando lo calculemos nos vamos a dar cuenta de eso Ya. también. Súper. Entonces ahora tienen que calcular el campo eléctrico. Y en este caso, así como cuando a ustedes les toquen un certamen, tienen que saber reconocer si el problema se puede o no hacer por Gauss. Entonces la forma es mirar la simetría del problema. En este caso, ¿tiene un tipo de simetría? Claro, la esfera. Esférica. Es el nombre Esférica, de perdón. la esférica. Claro. Entonces, si tiene simetría esférica, se puede resolver por Gauss. ¿Y cuál es la superficie gaussiana adecuada si la simetría es esférica? ¿Cuál es la superficie gaussiana adecuada si el sistema tiene simetría esférica? Esférica. Es que por eso la superficie de la esfera. Una esfera. Sí. Es una esfera de radio R variable, pero es una esfera. Entonces, ahora ustedes tienen que, ya sabiendo eso, lo que acabamos de conversar, entonces ustedes pueden empezar a resolver el problema por ley de Gauss, que es la parte B, calcular el campo eléctrico. Escribe la expresión de Gauss general, no se meta en ninguna zona todavía, ni en la zona 1, ni en la 2, ni en la 3, sino que la expresión general. Y desarmen esa expresión general considerando lo que acabamos de decir, que la superficie gaussiana es una esfera, independiente de la zona que esté. No miro nada de eso, sino es una esfera. Entonces llego a la expresión de magnitud de campo es igual a esto, porque estoy considerando una esfera. Y ahí empiezo a meterme en la zona 1, en la zona 2, en la zona 3. ¿Sí? Sí. Ya, listo. Voy a otro profe, grupo. Dígame. disculpe. Hay que ver cada zona. Para sacar el campo eléctrico tenemos que considerar el campo eléctrico que ejerce el conductor y la carga, ¿cierto? O sea, tendríamos que ver los dos campos eléctricos. Es que O tienes solamente 3 zonas, entonces tienes que calcular el campo en 3 zonas. pero de los que ejercen las dos cargas, o sea, perdón, la carga y el conductor. Es Porque el conductor que ejerce campo eléctrico en su superficie y la carga ejerce un campo eléctrico. Entonces, tenemos que calcular los dos y sumarlos en cada punto o calcular solamente de uno y listo. no. Es que, a ver, el procedimiento es que ustedes van por zona. Y eso va a responder a tu pregunta. ¿Sí? Vas a la zona 1, que es dibujar la superficie gaussiana que tú acabas de decir que es una esfera, solamente dentro de la zona 1. Y ahí aplicas ley de Gauss. Para esa esfera que dibújenla, realmente dibújenla, para que se entienda ahí cuál es lo que está encerrado. Después, en la zona 2, dibuje la superficie gaussiana. Y vea lo que está encerrado, si es que tiene sentido hablar de eso. Y después, en la superficie 3, o sea, en la zona 3, dibuje la superficie gaussiana que está por fuera de todo. Y ahí vean qué es lo que está encerrado y resuelvan la expresión. ¿Sí? En la medida que van avanzando, van entendiendo, porque lo que tú estás haciendo es como un análisis que une todo, y no, esto es por zonas. Nunca se juntan las zonas, nunca sumo lo que hay en la zona 1 con lo que hay en la zona 2, porque los resultados son válidos solamente en esa zona.
Ah, no, pero la pregunta no iba tan encaminada a ese lado, sino que, por ejemplo, pensar que en zona 1, tanto la carga Q grande como Q pequeña están afectando a cualquier punto entre la carga Q Bueno, minúscula y A. es Eso. que sí, lo que pasa es que cuando ustedes resuelvan Gauss van a ver qué es lo que importa en esa zona. Porque la expresión de Gauss te dice qué es lo que tienes que considerar, lo que está encerrado. ¿Sí? Vale. Ya, así que vayan por ese lado, después vemos si en la medida que van resolviendo queda alguna duda con respecto a esto, ¿ya? Voy a otro grupo que me están llamando. No. Ya, No, ¿Loco? una ¿de qué? función, ¿De qué? ¿De qué? esa misma ecuación, pero en función de R. Ah, ya, la expresión está re bonita, ahí está el campo. Muy bien, muy bien. Ese es el campo, sí. Lo que encerraron Generado por ahí la carga en... No, encerrada. no, ese es el campo general. El campo general. Ok. Pero no, el ¿Y de la cómo lo zona 1 hacemos no. específico No, para la zona? no, pues todavía no he empezado con la zona, esa es la expresión general. Ah, ¿cómo? Sí, pues. ¿Cómo llegaron a esa expresión? A ver, explíqueme. A esto, pero espérate. De esta, Ah, no, pues la expresión se parte de Gauss. La ley de Gauss, déjame anotar aquí. La ley de Gauss, acá lo voy a anotar aquí a la izquierda. La ley de Gauss decía E punto de A es igual a carga encerrada partido por epsilon 0, ¿cierto? Sí. Entonces desarmamos este lado de la integral porque sabemos la dirección del campo. ¿Cuál es la dirección del campo? Afuera. Ah, perpendicular. pero tenía un nombre más bonito. Radial. Radial. Muy bien, radial. Entonces el campo es igual a la magnitud y es radial. Eso lo tienen que decir, plantear al inicio, porque lo saben. Entonces eso les permite desarmar porque el de A también es radial. Entonces desarman este producto punto, él es constante en la superficie, así que sale, ya. Al fin y al cabo lo que les queda aquí es E por A. Entonces paso el A dividiendo acá, al otro lado de la integral. Entonces me queda que el E es igual a carga encerrada partido por epsilon 0, epsilon 0 por A. Esta es la expresión que tienen ustedes ahí escrita acá. Sí. ¿Cierto? Ok, pero esa que Y la general. esta expresión es general. Es general para el caso que la superficie gaussiana es una esfera, que es el caso de ustedes, porque ustedes dijeron que esta superficie gaussiana es una esfera porque tiene simetría esférica. ¿Cierto? Sí. Entonces, esta es la expresión general y ahora tienen que hacerla particular. ¿Cómo? Colocando índices. Para el caso 1, ¿cuál el campo de la región 1? ¿Cuál es la carga encerrada en la zona 1? Para la zona 2, ¿cuál es el campo, la carga encerrada en la zona 2? Y para la zona 3, ¿cuál es la carga encerrada? El resto, todo aquí abajo siempre queda exactamente igual, no se mueve, nada. O sea, solo cambia la carga encerrada. Solo cambia la carga encerrada. En el Exacto. caso 1 sería la Q chiquitita, en el caso 2 la Q grande. Bueno, ahí yo no me voy a meter porque todavía ustedes ya les di las indicaciones, ahora ustedes van respondiendo porque esas partes justamente vayan paso a paso, la región 1, la región 2, la región 3, vayan viendo cuáles son los resultados del campo eléctrico. Recuerden que están dentro de un conductor, ¿sí? En algunos casos. ¿Eso afecta? ¿En eso sí en qué cambia? ¿Cómo, qué afecta? ¿Qué dijimos recién cuando estábamos dentro de un conductor? Que se mueven libremente las cargas. No fue eso, eso lo dije al principio, pero después dijimos una lista de cosas que se pasan en un conductor en equilibrio electrostático. ¿No tiene campo? Campo en el centro de Z. El campo al interior de un Wow. conductor es 0. Al campo al interior de un conductor en equilibrio electrostático, por definición, es 0. Entonces, ¿la zona 1 es 0? ¿Qué es La el 2. interior? Esa es una buena pregunta, Sofía, porque eso es definir qué es el interior de un conductor. El interior del conductor es cuando ustedes están dentro del material mismo. Si yo tengo un anillo, por ejemplo, conductor, o ¿qué puede ser? Para no usar el mismo ejemplo, cilíndrico, o sea, esférico, el cilindro, ya un tubo conductor. Entonces, cuando estoy dentro del conductor, cuando estoy al interior del tubo, no estoy dentro del conductor, porque estoy en el espacio que deja el tubo. Cuando estoy en el tubo,
en el material de cobre, lo que sea, ahí cuando estoy metida como dentro del cobre, ahí estoy al interior del conductor, que es donde están los electrones libres. Si estoy en ese hueco que deja el cilindro, el tubo, no estoy dentro del conductor, porque estoy en un espacio que no es conductor. ¿Se entiende? Dentro Ya, del ahora sí. conductor es dentro del material conductor. Ya. Entonces, sí. ¿Y podemos asumir que está en reposo, aunque esté polarizado y tenga una carga en el centro? Siempre, independiente de las condiciones en las que está, si está conectado a tierra, si está con una carga al interior, si está con carga, como dice aquí, que tiene una carga Q, al interior, por definición, en el equilibrio electrostático es cero. Ah, ok. ¿Ya? Ese es todo el argumento que tienen que dar, no calcular nada. Por definición, cero. Entonces, no tiene nada que ver con integrales. No tiene Ya. nada que ver con integrales. No al No. interior del conductor. Ok. Pero aquí hay más zonas, así que tienen que ver cuáles. Ya, me voy a otro grupo. Nos vemos. Ok, gracias, profe. Bueno, profe, ¿Qué están haciendo? estábamos discutiendo el problema y teníamos la duda, no podíamos sacarnos la duda de si la carga de aquí, o sea, era la misma que la de aquí. Pero usando nuestra habilidad de investigación científica, llegamos a que adentro y afuera tienen que ser de la misma magnitud, pero a signo opuesto. Claro, tienen que tener Ya, o pero sea, esa es como misma la cantidad de carga. pregunta A, ¿cierto? A ver, muéstrenme un poco su desarrollo, porque ¿qué es lo que...? No, borramos el Lo desarrollo acabamos de para leer borrar esto. porque estaba mal, lo creíamos que estaba mal. Estaba todo rayado. Pero... No, pero estábamos hablando de la 6 la D. Estábamos hablando de la 6 la D. Ya, pero ¿cuánto les dieron los campos? Que eso era lo importante. ¿Cuánto les dieron los campos? Bueno, en los campos no llegamos a una respuesta. O sea, teníamos bocetos, o sea, no bocetos, sino que ideas, pero tampoco lo teníamos todo muy claro. No llegamos a un cálculo preciso. A ver, Porque pero usamos A ver, dígame qué hizo. Sabíamos que la zona 2 era cero, por lo menos, por la naturaleza de que es conductor. Ya, perfecto, eso es bueno. Por lo menos eso lo Está teníamos bien. claro. Ya. Y entonces para la zona 1 y la 3. Para la zona 1 planteamos la... Espera, déjeme ver si me acuerdo bien cómo era la que escribimos. Usamos la distribución de carga con la simetría esférica. Dice que teníamos que el denominador era 4pi r cuadrado epsilon 0 Ya. r tongo y aquí arriba la carga. Ya, encerrada, ¿cierto? Claro. Ya, entonces cuando están en la zona 1, ¿cuál es la carga encerrada? Chiquita. Ya, y cuando están en la zona 2, me dijeron ustedes ya que sabían cuánto era el campo, ¿no? Era 0. Sí, 0. Y en la zona 3, ¿cuánto es la carga La encerrada? zona 3 teníamos la duda porque el área era lo que nos complicaba, porque esta superficie de aquí es la que no entendíamos. Sí, no, pero miren las cargas. ¿Cuáles son las cargas que dan como datos en este problema? Q más y Q chica. O sea, Q grande y Q chica. Exacto. Q grande es la que está como afuera. Claro, a pesar de que ustedes hicieron un dibujo, ¿cierto? Donde mostraban que se inducía carga en la superficie A y en B. Sí. De radio A y de radio B. Claro, la ley de Gauss considera, cuando habla de cargas encerradas, no considera, claro, considera las cargas, no las cargas inducidas, sino las cargas reales que hay ahí, las que venían como de paquete. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las cargas que hay encerradas? La Q grande y la Q chica. Claro, entonces, Q más Q. Claro, este Q sería Q más Q. Claro, exacto. Perfecto. Ya, sí, ¿esa es la respuesta? Esa es la respuesta. Ah, ya sí, habíamos llevado eso. Pero abajo el área representa como el área de, o sea, de una de las caras, por decirlo así, o exterior o interior. Pero la fórmula esa no nos da como para calcular las dos. ¿Cómo sería la distribución? Si consideramos las dos cargas arriba, pero vamos a hacer como una de las superficies. No, a ver, es que cuando está en la región 3, ¿cuál es la superficie gaussiana? En el dibujo, por favor, hagan ahí el dibujo, la superficie que está gaussiana en la zona 3. ¿Puedo hacer un círculo en esto, no? Ah. Para no dibujarlo así al trofeo. Más o menos, ¿no? Aquí. Sí, no te va a quedar a lo mejor no te va a quedar tan... Sería, ya, bueno, eso, más o menos. Ya, mira, a ver, la superficie gaussiana, déjame...
la superficie gaussiana en la zona 1 es una superficie que vive aquí adentro. Claro, sí. Pues, puede Sí. ser más chica o más grande, pero vive ahí. En la zona 2 Sí. es una superficie que vive acá, en la zona 2. Y en la superficie Claro. 3 es una que vive acá afuera. Dibujarla justo en el Puede ser. borde es demasiado particular, tiene que ser general. El R es, claro, es variable, entonces, claro, exacto. Ahí, Ya. Sí. ¿sí? Ahora que eché bien que sí, claro. Yo aquí igual lo estaba pensando así como pegado a la superficie. No, Pero no pegado. necesariamente. Entonces cuando, no, para nada. De hecho, tú la puedes hacer tender, es como, pero en realidad tú tienes que colocar una general. Claro. Y Ya, ahí se cuando entiende. la dibujas así, ves que efectivamente encierra qué cargas. A Q pequeña y Q grande. Claro, las dos Q. ¿Sí? Claro, sí. Sí, me quedó claro. Gracias. Ya. Listo. Me voy a otro grupo que me estaban llamando. No, profe, y el tema de la distribución de carga. De eso de que es verdad de que Sí, lo vamos a revisar ahora con todo, ¿sí? Porque eso es Ah, ya. justamente un tema que tenían que darle ustedes vuelta a ver cuál era, pero mejor lo Sí, discutimos con todo. Ya, vale. Entonces, Vale, vamos gracias. acá. Ya. Ya está, muy bien, sí. Hola. Ajá. Ya avanzaron ustedes mucho. Veo. Ya, entonces, el campo en la región 3, ya, a ver, aquí quiero, esto me duele un poco la vista, como que me duele, así, me hace daño a los ojos. No, Debe ser el color blanco, yo lo cambio. No es precisamente el color, lo siento, Bastián. Mire, Es el rayo. la expresión del campo, esas expresiones que ustedes hicieron, muéstrame la que está justo arriba de la E1, que no alcanza a salir ahí en el zoom que hiciste. Arriba, esa está lindísima, está hermosa. Dice campo es igual a carga encerrada partido por 4pi r cuadrado epsilon 0. Entonces, cuando a ustedes después les toca escoger una región en particular, fíjense bien dónde voy a colocar el índice aquí. Si estoy en la región 1, es el campo en 1 y la carga encerrada en 1. Ahí. ¿Toqué lo de abajo o no? No. No. Porque este 4pi r cuadrado es de la superficie gaussiana y siempre queda igual. Entonces, aquí el problema es ese. Y aquí abajo... Había que dejarlo expresado con R, ¿cierto? Y después Claro, porque lo especificar único los que parámetros de cambia, R. lo único que cambia es lo que encierra. Esto es lo que va cambiando para cada zona, lo que encierra. Pero el área de la superficie siempre es la misma, porque el R es variable. Lo que pasa es que cuando ustedes encuentran un valor, como por ejemplo este, que es la magnitud del campo en 1, ustedes tienen que definir el R está para la región 1 entre 0 y A, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Entonces, déjenme borrar aquí porque estaba tan bonito antes, así que no quiero dejarles rayas, cosas. Borra todo. Quiero borrar todo porque después no sé qué más a veces puse borrar todo y se borra. Entonces especifica el radio a la derecha, entendido. Sí, y el de abajo siempre es el área de la superficie gaussiana, que es de R variable, ¿ya? Pero salvo eso, el resto está bonito, la carga encerrada está bien entendida. Y ahora vamos a cerrar las sesiones para ver el tema de las densidades superficiales inducidas. Así que, Pero así de la rápida están horribles o están buenos. están parcialmente buenas, diría yo. Esto es suficiente para mí. Para ver el vaso medio lleno. Sí, está medio lleno, pero vamos a complementarlo, ¿ya? Así que vamos a cerrar acá. Entonces, ya. Entonces ahí les llegó el aviso de que estamos cerrando sesiones. Ya, gracias, profe. Ya. Yo no puedo salir. Ahí sí. Ahí sí. Ya, súper. Me gustó cómo trabajaron, tienen como métodos distintos, ¿eh? Cada grupo tiene como su forma de entender el tema este de Gauss. Algunos se complicaron un montón, otros se complicaban por cosas distintas, eso es como lo loco, ¿eh? La diversidad de las complicaciones humanas. Pero vamos a ver ahora entonces cómo
para entender un poco, porque no todos alcanzaron a hacerlo de densidad, especialmente la última parte del cálculo. Algunos lo hicieron, lo plantearon. Vamos a revisar qué cosas tienen correctas e incorrectas y entender en este caso particular, porque ya hicimos la clase pasada un día eléctrico por Gauss, y ahora la única diferencia con el ejercicio anterior, de hecho, era la misma historia, ¿no? Tenía 3 zonas, era hueco, pero ahora es un conductor y tenía la carga al centro. Entonces, en este problema, lo primero era cómo se distribuían las cargas, pero positivo y negativo, nada más que eso, ¿sí? Aquí entramos a calcular, que son las preguntas C y D. Entonces, lo que tenemos acá es el fenómeno de inducción, que tenemos una carga en el centro que induce carga en el conductor. Independiente si tenga o no tenga carga conductora, aquí en este caso tiene una carga Q, pero podría estar descargado el conductor. Bueno, en realidad es más evidente, más intuitivo pensar de que si está descargado se induce carga, pero en este caso no, tiene carga, pero igualmente se induce carga, a pesar de que ya tiene una propia, que se la puede haber dado cualquier otra cosa que se cargó y lo tocó y quedó con carga. Pero además de eso, por el solo hecho que tengo una carga en el centro, una carga Q en el centro, entonces se induce carga en el conductor. ¿Y cómo se induce? Bueno, como la carga es positiva, se induce carga negativa en la superficie, justo por afuerita de la superficie interna. Y en realidad lo que está pasando es como se induce negativa, entonces, bueno, ese desbalance de superficie, porque digo de carga en la superficie, que es negativa, entonces genera un desbalance en la superficie externa, queda cargada positiva. ¿Sí? Es como que la carga, inicialmente este material tenía un cierto balance, que era que sea una carga Q o neutro, y los electrones se ven atraídos por la carga Q en el centro, pero al mismo tiempo eso genera un desbalance, y ¿dónde va el desbalance? En la superficie externa, queda una carga Q positiva. Perdón, una carga nomás positiva, no Q, no he dicho nada, no, carga positiva. Entonces, ¿cuánto es más o menos adentro? O sea, más o menos me refiero de cantidad en la de afuera que la de adentro. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la C y la D. Pero por ahora son los signos. La mayoría no tuvo problemas de entender esto, así que pasamos por alto, no sé si hay preguntas, pero seguimos con la parte B, que es aplicar la ley de Gauss para obtener la magnitud del campo eléctrico. Entonces, y aquí es donde algunos partieron por la expresión de sigma partido por epsilon 0, y llegar a lo mismo. Pero bueno, sí, porque veían por, no sé, era como darse un camino más largo, pero en realidad la idea acá era que ustedes partían por la expresión de Gauss, que es esta, la integral del E punto de A. Ustedes hacen esa integral, E punto de A, y a lo que llegan al lado derecho es carga encerrada partido por epsilon 0, ¿no? Eso es lo que dice la ley de Gauss. Pero ya lo discutimos varias veces en la clase anterior, tenemos que desarmar la integral. Para eso necesitamos definir una superficie gaussiana que me habilite a hacer ese desarme de integral. Y el desarme es, bueno, que desaparezca el producto punto y que el campo sea constante para sacarlo de la integral. Y en este caso, bueno, coincide que la simetría del sistema me ayuda a escogerlo, porque esta es una esfera. Es conductora, tiene una carga al centro, todo lo que ustedes quieran, pero es una esfera. Entonces la simetría del sistema es esférica. Y eso me permite decir rápidamente, porque en el certamen no les van a decir resuelvan por Gauss a todo esto. Les van a decir resuelva este problema, encuentre el campo en las 3 zonas, por ejemplo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué hago aquí? Pues de repente puedo hacer otro camino, que de hecho vamos a aprender más adelante. Pero en realidad la simetría del sistema me permite decir que puedo usar Gauss. Es simétrico, es esférico, entonces puedo usar una esfera gaussiana. Y cuando hago eso, cuando considero una superficie gaussiana, una esfera de radio R variable, esta integral queda entonces con, porque la superficie tiene, bueno, aquí no está dibujado, pero eso lo vimos en la clase anterior. Déjenme colocar aquí. Entonces esta superficie tiene un dA que es radial, no me queda muy radial, pero ahí, radial, y el campo eléctrico de esta distribución esférica es también radial, ¿sí? La simetría que tiene entonces es radial. Ahí. Radial se escribe así, pues. Campo es la magnitud y la dirección radial. Recuerden eso porque al final tienen que agregarle a la magnitud que calculan ese vector unitario. Entonces son paralelos, el E y el dA. Entonces desarmo el producto punto. Y después el campo es constante para un mismo R, porque depende de R el campo, ¿no? Entonces si es mismo R a lo largo de toda la superficie, de la vuelta completa,
de 360 porque es una esfera, entonces puedo sacar el campo de la integral. Y ahí es donde tengo la integral del área, entonces me queda E por A. Ese es el lado izquierdo de la ley de Gauss, y eso lo igualo a carga encerrada, y me faltó el epsilon cero. ¡Ay, qué vergüenza! Perdonen, ahí me faltó el epsilon cero, pero acá a la derecha lo coloqué. Entonces, campo, magnitud es igual a carga encerrada partido por el área de la superficie gaussiana, 4pi r cuadrado, dividido por epsilon cero. Y hasta ahora no nos metimos en ninguna zona, no hay zona 1, ni 2, ni 3. Esto es general. General para el caso de un sistema que la superficie gaussiana que me puede ayudar a encontrar el campo es una esfera. Entonces, cuando me toca resolver en la zona 1, zona 1 aquí, zona 1 acá. Pero fíjense que no toco lo de abajo siempre queda igual. Siempre va a ser 4pi r cuadrado r minúscula, que significa que es variable, epsilon 0. Si estoy en la zona 2, le coloco el campo 2 y la carga encerrada 2, bueno, me quedo muy junto al palito, 2. Y abajo sigue siendo exactamente lo mismo, 4pi r cuadrado epsilon 0. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, eso es muy importante porque no se complica y a veces puedo colocar aquí el A, evaluarlo en A o en B, dependiendo de la zona que estoy, pero no, abajo siempre es 4pi r cuadrado epsilon 0 si es la superficie esférica. Si la superficie es un cilindro, el área del cilindro es distinta, ¿cierto? Entonces aquí esto va a ser distinto. Pero lo que voy es que siempre va a ser variable. Mi R va por zona. Bueno, aquí lo vamos a ver. Entonces, revisemos su resultado. Me dijeron que en la zona 1, la superficie ahora está aquí dibujada, entonces yo escribo la misma expresión, pero con el 1 arriba y el 1 en el campo, la carga encerrada y en el campo, lo de abajo sigue igual. Y la carga encerrada, aquí como se ve en el dibujo, claramente es solamente la carga puntual que está en el centro. Entonces, reemplazo y llego al campo en la región 1. Entonces, lo único que debo tener cuidado es que, claro, esto efectivamente se mantiene igual, pero el campo 1 que yo estoy encontrando es solamente, esta solución que yo acabo de encontrar aquí es solamente válida en este rango. Yo no puedo sumar E1 más E2 o más E3, porque estos campos son en distintos lugares. Eso no se puede hacer, ¿ok? Solamente encuentro el campo en 1, que es válido en 1, o sea, entre 0 y A, el campo en 2, que entre A y B, y el C, que es fuera de B. Yo aquí puse 0 sin el igual. ¿Se fijan que yo no puse menor igual? Y tampoco puse el menor igual acá en A. El menor igual en 0, ¿por qué no lo puse? ¿Por qué creen ustedes que no puse el 0? Porque es la ubicación de la carga. Porque es la ubicación de la carga. Entonces, si evalúan 0, el campo se me va a infinito porque estoy sobre la carga. Más que si evalúan 0 acá también se ve claramente en el campo que se me va a infinito. Entonces lo coloco menor nomás, no menor igual. Y en A tampoco lo coloqué menor igual. ¿Por qué creen ustedes que no lo coloqué menor igual? Porque en esa superficie está la carga como distribuida, la carga negativa está distribuida en esa superficie. La carga inducida, efectivamente. Ahí hay una discontinuidad de campo eléctrico. El campo, es lo mismo que pasa en 0, porque está la carga puntual, pero alrededor ustedes en la parte A dibujaron la carga, que está acá. Ay, me quedo con borrado. Ahí. Entonces, ustedes dibujaron acá la carga, en la superficie de radio A. Y cuando hay carga justo ahí, entonces el campo eléctrico se vuelve discontinuo en el conductor. Justo ahí en la superficie, por eso es que no está. Después lo vamos a ver cuál es el valor de la carga que se calcula ahí, pero lo importante es que acá no va el menor igual que sí iba en el caso del dieléctrico. Y cuando lleguemos al cálculo del campo vamos a ver si efectivamente es o no continuo, ¿ya? Pero por ahora dejémoslo ahí, sí, y sigamos calculando en la zona 2. Veamos si efectivamente es continuo o no. Entonces, en la zona 2, ¿cuánto es el campo eléctrico? Eso lo quiero escuchar de varios de ustedes al mismo tiempo. En la zona 2, ¿cuánto es el campo eléctrico? 0. 0. 0. Perfecto. En el chat, 0, Valentina. 0. Ah, no, Pablo había puesto una carita, pero no era un 0. 0, perfecto. Porque estoy dentro del conductor, no tengo que calcular.
el campo eléctrico por Gauss en la región 2. Es 0. No quiero ver cálculos aquí cuando les toque un problema así en el certamen. Esto es sin cálculo, es 0 por definición. ¿Ok? Y listo. En la región 3. Profe, Sí, una mini duda respecto a eso, que, sí. o sea, con mi grupo de hecho lo estuvimos hablando de eso, de que el campo fuera cero, pero nosotros supusimos que es porque la carga de afuera, la carga de la superficie exterior, como es positiva, neutraliza la carga interior que es negativa, pero No, después eso lo podemos, no es por esa no, razón. no es por eso. Es porque están trabajando con un conductor en equilibrio electrostático. La carga al interior de un conductor en equilibrio electrostático es 0. Si no fuese 0, las cargas se estarían moviendo. Si hubiese Vale, campo vale. adentro, habría fuerza entre las cargas. Y las cargas, si hay fuerza, se mueven. ¿Sí? Entonces, no hay carga al interior, eso es cierto, pero es consecuencia de que el campo es 0. El campo Profe, es, ¿sí? pero ahí no afectaría el campo de la Q interior que está ahí adentro, Porque la Q ustedes, minúscula. bueno, de hecho eso es la respuesta a la pregunta C y la D, porque ustedes lo que calcularon es que había aquí una carga inducida negativa, ¿cierto? Por supuesto que, por eso, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que esto que ocurre por definición tiene que ser consistente con la ley de Gauss, con esto. ¿Sí? Si por definición el campo es 0, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la carga encerrada es 0. Y mirando el dibujo, la carga encerrada es Q, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si la carga encerrada es Q, no me da 0, po. Pero ustedes dibujaron que se inducía carga en A. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que me permite encontrar el valor de esa carga ahí negativa inducida. Porque me tiene que dar 0 la suma de esa más la carga del centro. Porque estas dos cosas tienen que ser consistentes, que el campo es 0 por definición y que como consecuencia de eso la carga encerrada es 0. ¿Se entiende, no? ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Ahí es Sí, entonces, sí, ahí ven, entonces ahí se ve cómo se puede calcular la densidad de carga superficial en el radio A, por ejemplo, usando este resultado de la zona 2. Y después de esto, vamos a borrar todos los dibujos, entonces nos queda la zona 3. La zona 3 es cuando estoy fuera del radio B, y ahí tengo que usar la expresión de campo de Gauss para campo 3 y zona 3. O sea, campo 3 y carga 3, ¿sí? Como está acá. Carga encerrada 3 y fíjense que lo de abajo sigue siendo igual. 4pi r cuadrado epsilon 0, donde el r es variable, eso no cambia. Solamente tengo que encontrar cuánto vale la carga encerrada. Y aquí en el dibujo se ve, estoy por fuera ya. Entonces, ¿cuáles son las cargas que tengo? Las cargas que tengo son la carga en el centro y la carga del conductor. Las dos cargas que están ahí. Y esas, entonces, las reemplazo en la expresión de campo y me queda esa presión de campo en la región 3, que es válido solamente en ese rango, entre B e infinito. También con B no menor o igual, sino menor, porque tengo carga en la superficie, entonces se produce una discontinuidad de carga. Fíjense bien, en la zona 2 me dio 0. A ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces, en la zona 2, aquí el campo al interior es 0, ¿cierto? En la zona 1, voy a colocarle índice 2, en la zona 1 daba un valor, que era Q partido por 4pi r cuadrado epsilon 0. Entonces, fíjense si yo evalúo en A. ¿Cuánto me da si yo evalúo en A el campo 1? ¿Cuánto me da el campo? El campo 1 evaluado justo en el límite, en A. Reemplazar R por A solamente. Y la carga sería la Q minúscula. Q partido por 4pi a cuadrado epsilon 0, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo evalúo el E2 en A? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 0.
0. Sigue siendo 0, sigue una constante. Entonces, ¿ven que hay un salto en el campo? El campo disminuye como 1 sobre r cuadrado. Así aquí tengo el campo y aquí tengo el campo en la zona 1 es hasta A. Entonces, hasta A. Disminuye. Y de repente, en A, cuando paso a la región 2, que es B, se hace 0. Ese salto que ven acá se llama como discontinuidad de campo eléctrico. Y estos tipos de saltos se producen justamente en los conductores cargados. Cuando tengo una superficie cargada, en este caso en A, aquí, justo en A, entonces yo tengo un salto en el campo eléctrico. Y en B también lo voy a tener, porque tengo 0. Y de repente va a partir en un valor, que lo puedo calcular cuánto es, que está acá, cuando yo ¿cuál es el valor con que parte? Ahí, justo ahí, es cuando yo evalúo esto en B. Que no es igual a S, debería ser un poco más, incluso, no sé, bueno, ahí lo pueden ustedes ver en el dibujo, pero, y también disminuye como 1 sobre r cuadrado, pero se produce el salto, este mismo salto que está acá en A y en B, y eso es porque la superficie está cargada. Entonces, esto sucede cuando se produce esta inducción de carga producto de la carga puntual en el centro. Y esa es la discontinuidad de campo eléctrico. Y entonces vamos a la C y la D. Tenemos, déjenme ver acá, tenemos que, si estamos dentro del conductor, que es lo que les había dicho recién, la carga encerrada, como el campo es 0, consecuencia de que el campo es 0, el flujo es 0, entonces la carga encerrada es 0, tiene que ser 0. Y ahí tenemos que podemos igualar la carga inducida, que sería la integral de sigma por el área, por el elemento de área, más la carga, que está en el centro, debería ser igual a la carga encerrada, que es 0. Entonces ahí tengo que carga encerrada, que eso debería ser igual a 0, 4pi a cuadrado por el sigma que hay justo en A, y así puedo encontrar despejando cuánto vale el sigma. Si se entiende la idea, tenemos entonces, encontramos el valor de la distribución superficial de carga inducida, y lo mismo podemos hacer con el radio B. Cuando tenemos el radio B, estamos fuera y tenemos la carga encerrada. Tenemos toda la carga encerrada acá, déjeme poner aquí, 4pi, tenemos sigma b por 4pi b cuadrado, esto es el área por el sigma, ¿sí? Todo esto que está acá, y eso es igual a la carga encerrada. Y la carga encerrada es Q más Q que está ahí. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo raro. A ver, déjame revisar una cosa. Ah, ya, esta es una forma de verlo, pero la otra forma que me gusta a mí es la siguiente. Se las voy a compartir. Entonces, se induce carga acá, producto de que está la carga al centro. Y se induce la misma carga, pero con el signo negativo. Entonces, acá yo tengo carga inducida. Oh, el verde se pierde en el gris. Carga inducida, y justo aquí en este borde es menos Q. Como se induce carga menos Q acá afuera el desbalance que yo generé por esa inducción es de carga positiva con la misma cantidad de carga. Entonces se induce carga aquí más Q afuera. Pero además el conductor venía con una carga, que era la Q mayúscula. ¿Y a dónde se va esa carga entonces? Esa carga se va a la superficie más externa que tenga el conductor. Esta carga Q, que voy a dejar aquí en rojito, se va afuera. Siempre se va a ir a la superficie externa. Siempre va a estar acá. Nunca se va a ir a la interior, sino siempre hacia afuera. Entonces voy a tener aquí más Q grande. Y entonces esto lo puedo sacar desde el inicio, incluso. Podría sacarlo, sin tener que usar ley de Gauss, si se fijan. Solamente viendo que se induce carga acá, con el mismo signo y misma cantidad, y después afuera se genera el desbalance ahí que compensa esa carga que se indujo, queda más Q pequeña, y la carga del conductor siempre va a la superficie externa. Entonces son dos formas de verlo que les permite calcular cuál es la densidad superficial en A o en B. ¿Tienen dudas al respecto? ¿Alguna consulta con respecto a esto? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Déjenme ver. Uy, estamos medio pasados. Hoy día no sé qué nos sucedió, que todo sale como medio
Y Yerko quedó con la misma carita. Ya. Pero bueno, esa es la idea, chicos, de cómo tienen que entonces resolver un problema por Gauss y más aún, en este caso considerando que es un conductor el material que está enfrentado, ¿ya? Así que si tienen, van a tener ustedes ayudantías ahora donde van a poder hacer ejercicios de Gauss. De hecho, va a haber una guía de Gauss donde van a ver distintas simetrías, no solamente esféricas, como en el caso del plano, que es esta que está acá. En el plano, ustedes tienen un plano que tiene que ser infinito. Esa es el único requisito para que se pueda aplicar Gauss. Si es una placa de largo y ancho así definido, no se puede usar, tiene que ser infinito, muy, muy grande. Y entonces cuando se usa eso, esa característica de largo muy, muy grande, ustedes pueden usar una superficie gaussiana cilíndrica, ¿sí? Ahora, esto no es un globo como el que estaba antes, sino que es una placa, ¿sí? No hay dentro y fuera del conductor como en ese globo que estaba antes, sino que es una placa. Entonces el campo puede salir de arriba y también de abajo, se vea como se ve en el dibujo. Y ahí entonces ustedes tienen la ley de Gauss, la aplican en el manto, en la tapa de arriba y la tapa de abajo. Y el campo, como ya dijimos que el campo sale siempre perpendicular a la superficie gaussiana, o sea, cargada, entonces, oh, qué feo me quedó eso, déjenme devolver. Ah, sí, entonces siempre sale perpendicular al plano cargado, siempre sale perpendicular. Y eso significa que en el manto voy a tener un dA que sale hacia afuera, pero siempre mi campo va hacia arriba. Entonces tengo perpendicular, campo y dA. Por eso es que en el manto acá el flujo es cero, porque el producto punto entre el área y el campo es cero. Entonces al final yo tengo un flujo que es 2 veces el campo por A, y ahí puedo escribir entonces la carga encerrada sigma por A, que es lo que está acá dentro del, déjenme acá, todo este pedacito que está encerrado dentro del cilindro, que es solamente esto, densidad por área, igual esas expresiones, y llego entonces a el campo para un plano cargado, infinito. Sigma partido por 2 epsilon 0. Este tiene un medio, si se fijan, adicional al que habíamos visto antes, porque en el anterior era un globo. Tenía un interior dentro de este globo conductor, y aquí no tengo un interior y un exterior, es una placa muy, muy delgada. Entonces tengo campos saliendo hacia arriba y campo que va hacia abajo. O bueno, si es negativo el plano, entrando por arriba y entrando por abajo. Esto es otro ejemplo, cuando a ustedes les toque la ayudantía, y como les digo, en la guía también van a ver todos ejercicios con distintos tipos de simetría que van a poder utilizar para responder, para encontrar la magnitud del campo eléctrico. En este caso se fijan que llegan a la magnitud, pero la dirección en realidad, la dirección del campo es hacia, depende de dónde estén. Pues si estoy por aquí arriba, entonces el campo, si estoy arriba del plano, el campo es esta misma magnitud, y si le llamo a esta dirección X, por ejemplo, o Z, ya Z, entonces es catongo. Pero si estoy aquí abajo, entonces menos catongo. Así que bueno, eso es Gauss. La próxima clase va a haber un ejercicio aquí que les va a quedar para la guía, que es un ejercicio conceptual, que ustedes van a borrar todo esto, en que se utiliza este campo, esta magnitud de campo de un plano cargado. Se los voy a mostrar, pero se los dejo planteado para que ustedes lo vean después cuando estén preparándose. Esto es 3 placas infinitas de carga. Esto es básicamente superposición. La idea es que consideren acá el campo que recién se encontró a través de Gauss, que es sigma partido por 2 epsilon 0, y que encuentren entonces el campo entre las regiones. Acá solamente cualitativo, con flechas. Entonces tienen que encontrar cuál de estas, pues, se las voy a tirar, a ver si ustedes creen que cuál serían las direcciones. Piensen ustedes que una de las placas es negativa y las dos de los lados son positivas. Entonces, ¿hacia dónde van los campos eléctricos en estos casos? ¿Sí? Entonces déjenme, voy a aprovechar de lanzarles la votación. Piensen ustedes hacia dónde irían los campos, las representaciones más correctas del campo eléctrico, en este caso, considerando que son infinitos
que hacia dónde va. Ya tenemos varias alternativas. Ajá, ya. Un par más que vote y cerramos la encuesta. La mayoría dice que es la A. Sí, están como, ya. Perfecto, entonces veamos, dice, les comparto el resultado, dicen que la mayoría dice que es la A. Un 50% votó por la A. Entonces, ¿cómo se resuelve un ejercicio como esto? Esto es superposición. Básicamente, tengo una placa, voy por una de las placas, voy a anotar acá un color, en rojo, por ejemplo, voy a asumir que esta es la placa roja. Como es positiva, sale el campo positivo, pero en todo el espacio, incluso entre medio donde están las placas. Para acá positivo. Después considero la placa 2, la placa 2 verde, y es negativa, y es doble que la anterior. Entonces es doble la flecha, pero entra. Porque esto de que entra o sale sigue cumpliéndose. Entra. Entra por el lado de acá y por acá también entra. En todo el espacio. Y finalmente la más que está acá sale en las líneas hacia allá. Salen hacia la izquierda, salen, siguen saliendo y en todo el espacio. Pero entonces, por ejemplo, en esta zona acá se anula todo. 2 hacia la derecha, 2 hacia la izquierda, 0. Lo mismo pasa acá, 0. También al extremo. Y finalmente acá entre medio, ¿cuál es el resultado final? Esta se anula con esta con esta, entonces solamente queda hacia adentro, que vendría siendo la B. ¿Sí? Bueno, eso es un ejercicio práctico de ley de Gauss. Nosotros con esto vamos a cerrar porque ustedes van a complementarlo, como les decía, con las ayudantías y con la guía. Si tienen preguntas pueden, por supuesto, hacerlas ayudantes a nosotros. Y ya la próxima clase vamos a empezar con algo re bonito que, de hecho, en algún minuto va a tomar lo que aprendimos de Gauss, ¿eh? Que tiene que ver con la definición de una cantidad escalar, que también aparece alrededor de un objeto cuando se carga. En el caso el caso gravitatorio, cuando tenemos un objeto con masa m y que es atraído por la Tierra, por ejemplo, tenemos que, cuando va cayendo, aparecen variaciones en la altura, ¿no? Va disminuyendo su altura. Bueno, esa altura, que en el caso gravitatorio lo tomamos como casi un dato que va, no sé, puede salir de las ecuaciones y qué sé yo, de la altura. Bueno, en el caso eléctrico existe un equivalente a la altura, que es cuando una carga se mueve producto de que hay otra carga que la está, por ejemplo, atrayendo, ¿sí? Porque piensa que esto es todo al final dinámica de fuerza, entonces tienen la fuerza eléctrica que hace que esta carga se mueva y al moverse va moviéndose variando una cantidad escalar, así como la pelota esta caía varía la altura, en el caso del campo eléctrico varía también en una cantidad escalar que está ahí en el espacio. Y esa cantidad escalar, ese número que aparece cuando un objeto se carga y aparece a su alrededor, así como la Tierra aparece en las alturas, porque tiene una masa, entonces aparece en esas alturas, se llama potencial eléctrico. Entonces lo que vemos en la próxima clase, lo que vamos a ver en la próxima clase es potencial eléctrico. Y potencial eléctrico, hay varias rutas para poder calcularlo, desde la clásica integral hasta aprovecharse de la ley de Gauss para llegar a un resultado del potencial eléctrico. Así que eso ya nos toca en la próxima clase, si nos alargamos un poquito más, sí, potencial eléctrico. Recuerden esa analogía porque es buena para entender que los sistemas evolucionan en función de sus potenciales, porque así como la masa siempre cae de alturas mayores a alturas menores, con el caso eléctrico también siempre van a haber una tendencia. Ahora recordando que las fuerzas son atractivas y repulsivas dependiendo de las cargas, pero también hay forma de ver cómo cambiaría, cómo se movería desde un cierto potencial a otro potencial. Eso, chicos, ¿alguna pregunta? Parece que no. Espero que les haya quedado claro cómo resolver, bueno, ya este es nuestro segundo ejercicio de Gauss.